El miércoles de esta semana me escribió el hermano Daniel diciéndome que estaba enfermo, que si el miércoles en la noche, imagínense, que si podía tomar el lugar. Y yo hace un tiempo atrás le dije a Dios: Señor, si me invitan a algún lado, debo tomar esta oportunidad, sin importar, a menos pues que esté ya comprometido en otro lugar. Y bueno, ustedes saben que a mí hay una temática que me gusta y he intentado desarrollar con ustedes, y es la temática de los reyes de Israel. Es una temática que de verdad usted me dice, bueno, no es mi profesión, yo soy ingeniero, pero si algo me gusta hablar es de historia, de política, de economía. Y de verdad que la Biblia está llena de historias maravillosas. Y por eso no se equivoca la palabra cuando dice que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea cabal, instruido para toda buena obra. Vamos a hacer una oración. Les quiero pedir que allí donde estamos cerremos nuestros ojos y vamos a invocar nuevamente la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora, con corazones sedientos de tu palabra, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que solamente una palabra tuya es capaz de transformar nuestra vida, nuestros corazones. Si hay penas, si hay problemas, si hay necesidades en nuestro medio, los entregamos todos, Señor, delante de ti. Y te pedimos que seas tú el que respondas a esta oración de acuerdo a tu santa y a tu divina voluntad. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva. Si hay otro tipo de espíritu, Señor, en este lugar, pedimos que sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que todo nuestro pensamiento sea cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Regálame, Señor, tu santa influencia. Permíteme ser simplemente un instrumento y que sea Cristo Jesús el que sea levantado. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos estudiado dos temas de los reyes de Israel. Uno fue el rey Jeroboam, lo estudiamos hace como el año pasado, creo. Y estudiamos también Joás, el rey que empezó bien, pero terminó mal. Y el día de hoy, bueno, me perdonarán que no son las super diapositivas, ni tampoco he tenido así el tiempo desde el miércoles en la noche. Empecé y dije: Señor, ¿cuál tema? ¿Será que debo predicar un tema cortico? ¿Debo predicar cualquier tema? ¿O debo continuar por el tema de los reyes? Y Dios me dijo: continúe por el tema de los reyes. Así que vamos a estudiar hoy el tema, un tema que es muy extenso. Podríamos tener 4 prédicas, pero hoy solamente vamos a hablar 2 horitas, ¿sí? Así que no se preocupen. Así que no se preocupen. ¿Listo? Vamos a abrir nuestra palabra, vamos a abrir la palabra de Dios, nuestras Biblias. Y vamos a empezar con Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas 17. Le quiero pedir a 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17, a partir del verso 1. El estudio de hoy son los capítulos 17, 18. Y no finalizamos con la vida de Josafat. Eso lo haremos en otra oportunidad, Dios mediante. Así que Josías, por favor. Okay. Versículo número 1, por favor. Reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. 2, por favor. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Fabián, ¿puedes por favor continuar con el 3? El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales.
sino el Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. ¿Sigo? Sí, por favor. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Muchas gracias. El título de este pequeño mensaje es ¿Quiénes son tus aliados? O en otras palabras, un rey bueno con amigos malos. Vamos a continuar. Primera de Corintios 15:33 dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Era un hombre, este rey, leímos en los primeros 5 versos, que era un hombre de la línea de David. Aprendió de su padre, Asa, a hacer lo bueno, pero tristemente en el transcurso de su vida se relacionó con las personas que no eran. Y no supo decir no en el momento que era. Y muchas veces nosotros, por quedar bien con los amigos del colegio, por quedar bien con los compañeros del trabajo, por quedar bien aquí, por quedar bien allá, no somos capaces de decir un no a tiempo. Y terminamos envueltos en situaciones donde Dios jamás hubiese querido que estuviésemos. Por esa razón, mis queridos hermanos, las malas compañías pueden corrompernos. Las malas compañías pueden dañar lo que nosotros hemos construido durante muchos años. Y por eso dicen las 3 versiones, hay 3 palabras. A mí me gusta leer, hermanos, la palabra de Dios, si es posible, en versiones. Porque yo siempre he leído la Reina Valera y está perfecto. Pero si usted quiere una ampliación de lo que dice la palabra de Dios, es muy bueno que usted se vaya a otras versiones. Acá hay 3 palabras. Hay conversaciones, compañías y carácter. Hay 3 cosas allí. Es decir, lo que usted conversa con sus amigos es lo que al fin y al cabo termina definiendo su carácter. En lo que usted más se espacía con sus amigos, en lo que usted más habla, en lo que usted más se deleita. Y por eso vamos a revisar hoy qué fue lo que pasó con Josafat, este rey que era un hombre bueno, era un hombre que seguía a Dios, pero tristemente en su vida vivió una unión de luz con tinieblas. Vamos a continuar, Josías. Obediencia y restauración del reino de Judá. Vuelvo y hago la aclaración que siempre hago en un principio. El reino de Israel completo fue dividido en 2. Reino del norte o reino de Israel, más adelante también llamado Efraín, ¿sí? Y el reino del sur llamado Judá, reino de Judá, de la casa de David. Dice segundo libro de Crónicas, del 17 del 1 al 2, ya lo leímos, que este rey se preocupó por 2 cosas, por una obediencia y una restauración. Primero, ¿qué restauró? Restauró su ejército, restauró todo tipo de ciudades fortificadas y restauró el tesoro de la casa de Dios y de su propia casa. Y por eso, si seguimos leyendo el verso 4, dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Perdón, verso 3. Y Jehová fue con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Lo compara con David. Y si estudiamos la historia completa, yo diría que después de David, aquellos historiadores que saben de la palabra, dicen que no hubo rey aparte de David que andó conforme al corazón de Dios aparte de Josafat. Vamos a leer por qué. Viene una seguidilla de verbos. Y es una seguidilla de verbos que yo creo que a todos nos gustaría tener. Oiga, Efraín fue un hombre, en algún momento, que anduvo, bueno, estoy hablando de un epitafio, digamos, Dios quiera que no, o cualquiera de nosotros, ¿sí? Hansel, el día que lo recordemos, o que se escriba en el libro de los cielos, fue un hombre que anduvo en los caminos de Dios. Qué bonito, ¿no? El hermano Fabián es un hombre, vamos a hablarlo en presente, es un hombre que busca a Yahvé en lugar de Baal. Y vamos a ir punto por punto.
Así que dice el punto número 1, anduvo en los caminos de David. ¿Qué significaba andar en los caminos de David? Significaba andar en una dependencia de Dios. Él sabía que era rey, él sabía que tenía a disposición el tesoro, el ejército, pero él, para cada batalla, lo vamos a leer más adelante, buscaba el nombre de Dios. Hermanos, nosotros buscamos a Dios para nuestras decisiones diarias. O, más adelante vamos a ver también su ejemplo, tomamos decisiones y después cuando vamos en la mitad y vemos que el panorama ya no se ve tan claro, ahí sí, llamada de emergencia, ¿sí? Es una pregunta, hermanos. Número 2, buscó a Yahvé en lugar de Baal, dice el verso 4a, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Buscó a Dios, ¿sí? En lugar de Baal. Todo el mundo, si nos situamos en el momento histórico, allí en Israel, todos los pueblos circundantes buscaban a Baal. Sidonios, asirios, filisteos, todos ellos tenían algún tipo de conexión con Baal. Aun cuando todo el mundo adoraba al falso Dios, este rey e Israel continúa adorando al Dios verdadero. No es fácil ponerte del lado de la verdad cuando eres el único. Y yo creo que esto ya hemos hablado, lo hablamos con Jeroboam, lo hablamos también con Joás, que va a llegar un momento, hermanos, en nuestra vida, cuando nuestra fe va a ser probada individualmente. Aquí en la iglesia estamos muy bonitos, todos bien perchaditos, todos bien lindos, comiditos, bien, ¿sí? Pero hermanos, va a llegar un momento en el que quizá las circunstancias que están a nuestro alrededor, todas estarán en contra del verdadero Dios. Y allí es donde todo esto, lo que hemos hecho durante todos estos años, se verá a prueba. ¿Estamos de parte de Dios o estamos de parte de Baal? La palabra buscó viene del término hebreo darash, que también significa, ojo con estos verbos, y aquí quiero que ustedes identifiquen cuál es su Baal, porque lo podemos tener. Frecuentar, seguir, algo que está muy de moda en las redes sociales, ojo, y estos son historias de hace 2000 años, por eso dice el mismo apóstol Pablo, que todo lo que se escribe en la palabra de Dios para nuestra amonestación es, ¿sí? La palabra buscó viene del término hebreo darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, escudriñar, consultar. Imagínense esos verbos. Frecuentar, ¿qué es lo que frecuento? Seguir, ¿a quiénes sigo en redes sociales? ¿Por quiénes me dejo influenciar? Son esos cantantes, esos actores, aquellos que me llevan más cerca de Dios, o son personas que me llevan a una vida apartada de Él. ¿Qué es lo que yo más busco? O sea, usted tiene esto puesto en una parte más práctica es, usted tiene 2 horas libres, ¿qué hace usted en esas 2 horas? Imagínese, salió del trabajo temprano, le dijeron, su jefe le dijo, váyase para su casa, se ha hecho todo bien, perfecto. Ya alcanzamos las metas de este año, váyase para su casa, tiene el resto de la tarde, le dice a las 3 de la tarde, vaya para su casa. El profesor no vino a clase, yo estudiaba en una universidad pública en Colombia donde había manifestación y no era raro que uno llegara un día allá a la universidad y dijeran, hoy la universidad está tomada por los rebeldes, digámoslo así, por los que están luchando por los derechos de los estudiantes, hoy no hay clase. Se los digo esto de otra forma, ustedes tienen la tarde libre, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? Ese es su Dios, hermanos. Usted tiene 2 horas libres para ver, para escuchar, para hacer lo que usted quiera. ¿Qué hace usted en esas 2 horas? ¿Ve un Netflix? ¿Ve una predicación? Preguntar, averiguar, escudriñar y consultar. Hermanos, si vamos verbo por verbo, creo que nos terminamos aquí solamente hasta las 3 de la tarde. Así que por respeto a ustedes no vamos a continuar. Les dejo de tarea, hermanos, pero es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es mi Baal? ¿Cuál es mi Dios? Y hermanos, esto es muy simple. Yo esta historia creo que ya todos ustedes la conocen.
pero yo tenía un Dios, un Baal, que era el Manchester United, y era el fútbol. A las 4 de la mañana, los domingos, gracias a Dios, nunca transcurrí el sábado por el fútbol, gracias a Dios. Pero sin embargo, ahí estaba el Dios. 4 de la mañana, hora de Colombia, Manchester United, con toda la formación. Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Van der Sar, el técnico Sir Alex Ferguson. Toda la lista, aquellos que saben de fútbol saben de lo que estoy hablando. 4 de la mañana, pegadito ahí en el frente del televisor. Mi mamá me decía, oiga, y cuando hay actividades en la iglesia, a usted toca llamarlo, toca ponerle despertador, toca una cosa y no se levanta. Pero cuando es para ver su partido, y esto hermanos, así sus hijos, yo me disgustaba en ese momento, es la verdad. Yo me disgustaba en ese momento, yo le decía, mamá, déjeme ver el fútbol en paz. Y esto le digo a ustedes, madres, no dejen de insistir. Así sus hijos se disgusten, no dejen de insistir, porque si ustedes están puestas allí, es con una misión. No dejen de insistir, no dejen de citar, no dejen de mostrar, no dejen de aclarar aquellos puntos. Así su hijo tenga 50 años. No deje de colocar la palabra de Dios allí al frente de su hijo. Vamos a continuar, Josías. Fue declarado este señor, Josafat, el mejor rey de Israel después de David. Segunda de Crónicas 17 del 6. Dice el otro punto, anduvo en los mandamientos de Yahvé. Adán frente al árbol del bien y del mal decidió. Hoy nosotros tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Por eso dice la Escritura, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación vendrá la salida para que podáis soportar. Amén. Qué bueno es que nosotros no estamos siendo tentados ni las pruebas que tenemos son más allá de lo que en otras palabras es esto. Si usted está aprendiendo a sumar, Dios no lo va a poner a usted ecuaciones diferenciales de quinto grado. ¿Sí? Si usted apenas sabe, un bebé, si usted apenas sabe andar dos pasos, no, Dios no lo va a lanzar, tome, enfréntese a Usain Bolt y gánele. Dios no va a hacer eso. Dios va a permitir cosas para mejorar nuestro carácter, de tal forma que nosotros seamos semejantes a Cristo. Vamos a continuar. Me toca aquí correr un poquito, hermanos, porque ya el tiempo. Se animó y se entusiasmó. Dice la palabra de Dios, dice el verso 6, quiero que me lo leas tú. ¿Cómo es tu nombre nuevamente? Fabiola. Fabiola, por favor. Tranquila, toma tu tiempo para buscarlo. Segunda de Crónicas 17, verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de un medio de Judá. Muchas gracias. Dice, se animó, se entusiasmó. Y aquí tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo sería nuestra vida si buscáramos a Dios con el mismo entusiasmo, devoción? Y acá viene una seguidilla otra vez de sinónimos. Mismo entusiasmo, devoción, entrega, pasión, fervor, dedicación, empeño con el que buscamos a nuestro ídolo, y sé que ya cada uno de ustedes se está imaginando. Cuando yo les hablo de pasión, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué cosas pues? Y aquí vuelvo atrás a lo mismo. Para un tiquete de fútbol, 100 euros no nos parece nada. 100 euros, o sea, 100 euros, o sea, tú vas hay gente que dice 100 euros no es nada. Ir a un concierto, 100 euros no nos parece nada. Pero traer, así sea, 20, 50 euros a la iglesia, nos fabrica eso. ¿Qué es? Hermanos, no tengas miedo en, lo coloco así entre comillas, desperdiciarte por Jesús. Para muchas personas que no conocen a Cristo Jesús, el venir a la iglesia hoy, en lugar de estar haciendo X o haciendo Y cosa, es un desperdicio. Pero nosotros lo que estamos haciendo hoy aquí es acumulando tesoros en el reino de los cielos. Amén. Amén. No tengas miedo en desperdiciarte por Cristo Jesús. María Magdalena, y de ella podemos hablar también un día, desperdició, entre comillas, lo dijo Judas. Diga, esto es un desperdicio. Lo que usted está haciendo es un desperdicio. Todo ese dinero en un vaso de alabastro puesto para Cristo,
Es un desperdicio, eso lo podíamos haber empleado en otra cosa. Este tiempo que usted está pasando aquí en la iglesia, usted lo puede emplear en otra cosa. Dicen muchas personas que no conocen a Dios. No saben que lo que estamos haciendo hoy puede tener repercusiones eternas, hermanos. Removió ídolos, limpió aquellos rincones de su vida que estaban desordenados, donde adoraba a su Dios. Y algo muy importante, hermanos, que dice el verso 7, quiero que Yaretsi, por favor, el verso 7. Segunda de Crónicas 17:7. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Sigue, por favor, hasta el 9. Con ellos fueron los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Sí, sigue el 9, por favor. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recogieron todas las ciudades de Judá. Vale, gracias. Perdóname que te puse a leer los nombres más difíciles. Dice, enseñó la palabra de Dios en Judá. Mandó gente, hermanos, con copias de la ley y los puso a enseñar allí en las sinagogas, en los templos, en las calles, en las plazas, pueblo por pueblo. Mandó gente para que enseñaran la palabra de Dios. Y por eso la Biblia nos dice y nos enseña en este momento que sin la palabra de Dios, hermanos, no esperemos reforma en nuestra vida. Si hay algún aspecto en nuestra vida que nosotros queremos cambiar y hemos luchado, sea mal carácter, sea lo que sea, mentira, sea lo que sea, y no hemos podido obtener victoria, no pensemos, hermanos, que lo vamos a lograr sin la palabra de Dios. Y ahí quiero preguntarle, hermanos, ¿cómo está la lectura de la palabra de Dios? Y es una pregunta, hermanos, que yo siempre me la hago a mí mismo. Esto es lo que yo predico, hermanos. Cuando yo tomo estos temas, empiezo yo, lo primero que hago es compararme. Porque esto, el que lee todas estas historias, es para que uno empiece a decir, oiga, el rey Josafat pecó en esto. ¿Cómo está mi vida en ese respecto? El rey Josafat hizo esto bien, enseñó la palabra, estudió la palabra, compartió la palabra. ¿Cómo está mi vida en ese aspecto? Vamos a continuar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente a esta fidelidad de Josafat? Ahorita estamos viendo lo bueno. Ojo, estamos viendo lo bueno. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para con Josafat? Número 1, verso 3, dice, y Jehová fue con Josafat. Dios estuvo con Josafat en todo su tiempo. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Qué bonito, hermano, sería que nosotros pudiéramos decir, o de nosotros, mejor dicho, de nosotros se pudiera decir, esa persona anda con Dios. Esa persona donde va, sea trabajo, sea universidad, sea lo que sea, esa persona tiene algo diferente, esa persona está con Dios. Qué bonito sería, hermanos, que Jehová, Yahvé, confirmara la obra de nuestras manos. Y eso fue lo que hizo Dios con Josafat. Confirmó. En otras palabras, todos sus esfuerzos no fueron en vano. O sea, muchas veces nosotros hemos emprendido un camino y muchas veces decimos, oiga, miro para atrás y todo esto que trabajé, todo esto que hice, todo esto que... ¿Dónde terminó todo este esfuerzo que yo tuve? Pero dice que Yahvé confirmó el reino de Josafat. Ganó batallas sin tener que luchar. Verso 10, quiero que me lo ayude a leer. ¿Tú tienes Biblia? Sí.
Por favor, el 10. Carlos, ¿cierto? Sí, y Por favor. cayó el favor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaba alrededor de Judá, y no osaron a hacer guerra contra Josafat. Gracias. Dice que y cayó el favor de Jehová. Es decir, él no tenía que ir a la guerra ni siquiera. Porque ya todo el mundo sabía quién era Josafat y que la bendición de Dios estaba sobre él, que le decían, yo con usted no quiero pelear. Y le mandaban, dice el verso 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.300 carneros y 7.300 machos cabríos. Y Josafat, verso 12, fue engrandeciéndose más y más, edificó en Judá fortalezas y ciudades de abastecimiento. Es decir, Josafat ya no tenía ni siquiera que pelear. Imagínese eso. Que usted ya no, o sea, ya usted está en una comunión con Dios, como dice la palabra de Dios. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que vendrán por añadidura. Ese fue el propósito de Josafat. Buscar el reino de Dios diariamente. Buscar el templo, reedificar el templo. Y Dios se encargó de todo lo demás. Yo creo que un verso más hermoso que este, o sea, para aquellos que nos gusta la historia, que dice, oiga, dice que afirmó su reino y que los vecinos no querían pelear con él, y no porque tuviera el ejército más grande. Acá no está diciendo que tenía el ejército más grande. Dígame. Tenía a Dios, que era el que luchaba todas sus batallas. Hermanos, si nosotros nos preocupamos por estar con Dios, Dios se va a preocupar por estar con nosotros. Y eso lo dice, quiero que vayamos a este verso, sin perder segunda de Crónicas. Vamos a tener ahí vamos a ir a segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Del 12 al 13. Es del 11 al 13, vamos a leerlo. Así que le pido el favor a Paulina, por favor. Segunda de Timoteo, dijo. Sí, 2, del 11 al 13. Sí. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Muchas gracias. Hermanos, si somos infieles, Dios va a permanecer fiel. Esa es la verdad. Y esa es la gran diferencia que Cristo hace en nuestra vida. Y es ese amor, esa fidelidad, ese deseo de Dios para con nosotros, el que nos mantiene allí con Él. Dice que Dios derramó abundancia sobre su casa, hermanos. O sea, todo lo que un rey hubiese querido tener, sus enemigos ya le servían, sin poner un hombre en la batalla, sin derramar una gota de sangre. Imagínense eso. O sea, eso es como quien dice, usted se ganó la lotería sin ni siquiera comprar un boleto. O sea, usted se ganó, ¿qué más? Ayúdeme con otro ejemplo. Usted, ¿qué más podemos decir? Se ganó la lotería sin comprar el boleto. O sea, ya lo tenía todo. ¿Qué más le hacía falta? Pero tristemente, hermanos, vamos a ver ahorita, espero pues que Dios me ayude con el tiempo. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este señor. Por favor. Errores de Josafat. Y esto es lo bonito de la Biblia, hermanos. Que la Biblia también nos muestra los lados oscuros de las personas. Y nos muestra también de estos errores para que nosotros aprendamos. Dice, Josafat no continuó la política de su padre en contra del reino del norte, sino que hizo una alianza con él. O sea, el reino de Israel del norte ya era un reino plagado, o sea, ya la religión oficial era el culto a Baal. Todavía en Judá el culto oficial era a Dios, a Yahvé. Pero en el reino de Israel del norte eso ya estaba dicho, que antes los adoradores de Dios eran una minoría, eran el 1%, el 10%. Número 2, ahí está, por razones de tiempo no vamos a leer todos los versos. En el momento de su mayor prosperidad, estamos ya leyendo que había alcanzado una prosperidad sin límite, ¿sí? Todo lo tenía. En el momento de mayor prosperidad casó a su hijo, al rey Joram,
ese será Dios mediante otro rey, con la hija, con Atalía. Atalía fue la abuela de Joás, la que quiso matar a todo el mundo y que tocaron, acuérdense que les hablé de eso, que el sacerdote Joiada tuvo que tomar a Joás y guardarlo en el templo, de esto hablamos la otra vez, porque esta señora quería quedarse ser la reina y por eso mató tanto a los de Israel como a los de Judá. O sea, ella a través de este emparentamiento entre Judá e Israel podía quedar solamente una casa dinástica. El rey más impío, dice, con la hija, con Atalía, del rey más impío, ojo, el rey más impío de toda la Biblia, Acab, y de una bruja idólatra. Acá no vayan a pensar de que yo estoy diciendo que era una bruja. Era una hechicera, era una mujer del mal, era una mujer que hacía brujería con Baal, ojo, y aquí están los textos. Jezabel era el nombre de esa reina. O sea, vamos a otro momento. El hombre más fiel después de David, de la palabra de Dios, de los reyes, que andaba según el camino de Dios, un día se le dio por casar a su hijo con la hija del hombre más impío que había en aquella época. Imagínense. Amaba, yo creo que ese señor no amaba a su hijo. Porque a mí que mi papá me diga, oiga, yo ya le busqué una novia, pero es por allá, o sea, ya uno dice, oiga, ¿esto qué es? ¿Sí? Oiga, porque sí, hubiese sido mejor cualquier otra persona, menos esa señora. Acá me equivoqué, hermanos. Se unió al rey Acab en la guerra. Eso es otro error que tuvo. O sea, una persona que no andaba con Dios se alió con otro que sí, o sea, una persona que andaba con Dios se alió con alguien que no, en una empresa militar. Y cuarto, se unió con Ocosías, hijo de Acab, para conseguir riqueza. Y vamos a mirar qué fue todo eso lo que pasó. Vamos a continuar. Primero, no continuó con la estrategia militar de su padre Asa en contra del reino de Israel. O sea, Dios ya había dicho, en todo su tiempo va a haber una enemistad entre ustedes dos, como siempre lo ha habido, hermanos, entre el pueblo de Israel y los no seguidores de Dios. Siempre ha habido esa enemistad. Estoy hablando en términos espirituales. La alianza con el reino de Israel fue un obstáculo para darle victoria sobre este reino y volverlo a reunificar. Él había pensado en sí mismo, ahora con esta alianza, ya Dios había puesto todos sus enemigos, pero quizás desconfió que Dios también podía al rey de Israel colocarlo bajo sus pies y dijo, no, a este lo voy a tener de tú a tú, cuando era una persona que no tenía ningún tipo de interés con Dios. Y en ese momento, hermanos, perdió la oportunidad de que Dios volviera a reunificar. Esto no son palabras mías, son palabras de historiadores que hubiesen dicho, oiga, Jeroboam, en tal gloria, en tal magnificencia, en tal presencia de Dios que estaba con él, que todos los ejércitos circundantes, todos los reyes circundantes no querían nada con él sino la paz, eran sus súbditos, también hubiese podido conquistar Israel. ¿Podía Dios haberle dado la victoria sobre Israel así como lo había hecho sobre los demás pueblos vecinos? Claro que podía, sin necesidad de hacer ningún tipo de compromiso. No intentemos ayudarle a Dios, hermanos, porque eso es tristemente lo que muchas veces hacemos. Intentamos ayudarle a Dios. Y buscamos rutas fáciles para alcanzar nuestros objetivos. No es ni siquiera para alcanzar los objetivos de Dios, sino para alcanzar nuestros objetivos. Empezamos a buscar rutas fáciles. El camino largo, hermanos, puede ser más estrecho, empedrado, difícil, etcétera, etcétera. Pero a la larga termina en un lugar mejor, y yo le agregué aquí, con mejor vista. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en términos espirituales. El camino largo, dice la palabra, que la puerta estrecha es la que conduce a la vida eterna. Más la puerta amplia es la que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vamos a continuar, Josías. Aquí tengo que hacer una aclaración, y esto ya es un poco más de historia. Aquí lo puse para que ustedes como que lo vean completo. Primer rey, a la mano derecha es toda la dinastía de Israel, de Judá. Y a la mano izquierda es todas las dinastías, porque hubo varias, en Israel.
el primer rey de todo Israel unificado fue Saúl, pero Dios quitó su reino y se lo dio a David. David tuvo un hijo llamado Salomón, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, luego vino el rey Abías, luego vino el rey Asa, luego vino Josafat, ojo, luego vino Joram. De la unión de Joram con Atalía nació Ocosías, y hijo de Ocosías fue Joás, del que hablamos la otra vez, y luego acá viene y continúa la descendencia hacia Cristo. Por el otro lado, los reyes de Israel vemos que no hubo nunca una dinastía que prevaleciera. Vino Jeroboam, tuvo su hijo Nadab, pero hasta allí acabó, o sea, solamente con su hijo. Luego vino Basa, otra vez hizo lo malo ante Dios, Dios quitó su reino a él. Luego vino otro rey, Simri, luego vino Omri, tampoco quisieron hacer lo bueno. Omri tuvo a Acab, Acab tuvo a Joram, ninguno de ellos quiso hacer lo bueno. Luego vino Jehú, de otra casa dinástica totalmente diferente, y luego terminó con Zacarías, con Salum, con Menahem, y luego hubo otra serie de reyes. Vamos a continuar, esto tiene una explicación. El matrimonio celebrado era por conveniencia política. Este matrimonio celebrado entre el hijo del hombre más cercano a Dios con el hombre que estaba más apartado de Dios en aquella época tenía una razón política, y Casito le cuesta el mismo reino a su hijo y a su nieto. ¿Por qué? Joram, hijo de Josafat, gobernó bajo la influencia de su esposa Atalía. Ojo, era una mujer hija de Jezabel. Ojo, y por eso dice que el tigre, ¿cómo es? El hijo de tigre sale ¿qué? Sale pintado. Joram, hijo de Josafat, gobernó bajo la influencia. Ojo, Acab también, si vemos, un día de estos, Dios mediante, que Dios nos regale la licencia, vamos a hablar de Acab, pero eso sí va a ser una historia larga, porque Acab es uno de los reyes de los que más se habla en la Biblia. Conocemos más también con Eliseo y con Elías. Dice que gobernó bajo la influencia de su hija, de su esposa Atalía, hija de Acab, hija de Jezabel también. Mató a sus 6 hermanos e introdujo el culto a Baal. Introdujo la costumbre fratricida en Judá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No había costumbre fratricida en Judá. ¿Qué es el fratricidio? Es el matar a los hermanos para uno quedarse como único representante, heredero al trono. Esto no era una costumbre. Vemos que David nunca mató a sus hermanos. Vemos que Salomón tampoco nunca mató a sus hermanos. Él reinó, o sea, él tuvo a príncipe como Absalón y demás, pero Dios sabía y todo el mundo aceptaba que él era el rey. Toda la línea dinástica de David, ninguno había empezado con el fratricidio, nadie. Pero este hombre, influenciado por esas tendencias a su alrededor, que era de los reyes asirios, fenicios, etcétera, etcétera, trajo esa costumbre y mató a todos sus hermanos. En lugar de decir, oiga, yo me voy a aliar con ellos, los voy a colocar de príncipes, de gobernadores. Yo soy el mayor, soy el primogénito, me corresponde por derecho divino. Pero ustedes también colabórenme. Dijo no, mató a su propia casa. Atalía intentó matar a todos sus nietos para acceder al trono. Vamos una atrás, por favor. Atalía, como era esposa de Joram y era hija de Jezabel, en ella se podían reunir las 2 casas dinásticas de Israel y de Judá. Y por eso ella dijo, si yo mato a todo el mundo, yo soy la única. Pero ella ya era una señora de 50 años, ya no podía tener hijos. Si mataba a todo el mundo, entonces ¿qué? ¿Ahí qué pasaba? Se perdía todo. Y se perdía también la descendencia que decíamos que venía de David hasta el Cristo Rey. Vamos a continuar. Pero gracias a Dios el único sobreviviente fue Joás. Casi se pone en entredicho la línea real que conduciría al Mesías, hermanos. Solamente por una unión de conveniencia política. Y esto, hermanos, yo les invito, a mí este tema me encanta. O sea, es un tema de historia. A mí me ponen a ver, digamos, una de mis películas favoritas son sobre la Edad Media, guerreros, cruzadas, libros sobre esto, me encanta. Las decisiones tuyas, hermanos, pueden comprometer tu eternidad. Esa es la verdad. Las decisiones tuyas, aunque sean minúsculas, de decir, uy, no, hoy tengo pereza, hoy no voy a la iglesia, puede comprometer tu eternidad, porque un paso, hermanos, en la falsa dirección, cuando tú ya das un paso en la falsa dirección, ya el segundo se te hace más fácil, y el tercero ni se diga, y luego viene esa inercia de que
ya no un sábado fuiste a la iglesia, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Y yo dije, no, ya para qué, me quedo durmiendo. Vamos a continuar. Tengo que correr, hermanos. C, tercer punto. Al aceptar la invitación, y esto es un tema larguísimo, el capítulo 18 es uno de los capítulos más emocionantes de toda esta trama. Dice, al aceptar la invitación de ir a la guerra junto con Acab, vamos a leerlo en el capítulo 18, estuvo a punto de recibir el castigo que era para Acab, hermanos. Vamos a leerlo de rapidez. Así que, por favor, todo su Biblia. Capítulo 18, vamos a leer ciertos versos. Josías, por favor. Verso del 1 al 3. Micaías profetiza la derrota de Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, que contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Verso 4, por favor. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Listo. Un hombre que no tenía el principio de Dios y un hombre que sí tenía el principio de Dios, el que tenía el principio de Dios le dice al otro, tú y yo somos hermanos, tú y yo somos iguales, nuestro pueblo y tu pueblo son uno solo. O sea, él dice que se igualó a un hombre que no tenía ningún tipo de principio con Dios. Qué triste, hermanos, que Dios hubiese dado toda la victoria solamente a este rey, al bueno, a Josafat, y por culpa de esa unión casi le cuesta todo el castigo. Dice la palabra de Dios que casi lo matan a Josafat solamente por no saber decir un no en un principio. Si tú estás en toda la prosperidad porque has continuado con Dios y te viene una persona que con brujería, aquí Dios te ha acompañado en todo tu camino en Alemania. Tú has estado siempre pegado a la mano de Dios, has tenido tus dificultades, has tenido tus batallas, pero Dios te ha bendecido, Dios te ha sacado a flote. Y en un momento a otro viene una persona que, venga hermano, le voy a leer las cartas. Venga hermano, lo invito a una sesión de brujería. Venga, lo invito, hermanos, eso existe aquí en Alemania. Eso es algo que es muy común allá en nuestros países quizá, pero aquí también lo hay. ¿Sí? Hermanos, tenemos que aprender a decir no a tiempo. Un no a tiempo nos puede salvar de muchos dolores de cabeza. Hermanos, son las 12:30. ¿A qué horas terminamos? A las 12:30, listo. Entonces, hermanos, este tema, la mitad de la predica queda para una próxima. Vamos a continuar a lo último. Ya ahorita me perdonan, pero ya no tenemos tiempo ni para esta parte. Sigue esa. El resumen. Solamente puedo decirle las dos partes primeras, el resto se da para una próxima de un mediante. Dios es un Dios, Jehová, Yahvé, es un Dios de pactos que tiene misericordia, aún hasta millares de generaciones de los que le aman. Está escrito en la palabra de Dios. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros revisamos nuestro pasado. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sido nosotros infieles ante Dios? O sea, con un corazón abierto ante Dios, nosotros presentamos, si está toda nuestra vida en una pantalla y echamos el cassette para atrás, vamos a darnos cuenta que hemos sido infieles a Dios muchas veces. Sin embargo, Dios permanece siendo fiel con nosotros. Amén. Y es ese amor, esa fidelidad la que Dios nos vuelve y nos dice hoy. Te invito hoy, nuevamente, búscame. Estemos en amistad. Seguir a Dios te puede costar mucho, te puede costar tiempo, te puede costar amistades, te puede costar deseos, pero te puede costar mucho más no seguirlo. Y estamos hablando de eternidad. Puede ser que aquí por seguir a Dios consigas un trabajo, consigas una amistad. Por hacer algo quizá que es ilícito,
vayas y consigas ese contacto, que es bien, etcétera, etcétera. Pero a la final, tu vida eterna puede estar comprometida por esa pequeña acción que hiciste. El éxito tuyo, hermanos, no depende de tus esfuerzos, porque nosotros nos damos cuenta que hubo muchos reyes que se esforzaron, que tenían ejércitos grandísimos, pero no dejaron nunca legado, empezando por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey que tenía uno de los ejércitos más grandes, más poderosos, más ágiles, pero a la final no dejó ningún descendiente. Es decir, todo lo que hizo en su vida, todo lo que conquistó, fue a parar a manos de otro. Es decir, Dios no confirmó su reino, en otras palabras. Dicho en el lenguaje bíblico, el éxito tuyo no depende de tus esfuerzos. Ojo, esto no quiere decir entonces echémonos a dormir. Depende de tus esfuerzos acompañados, ¿qué? Por la bendición, por la gracia de Dios. Si tú tienes la gracia de Dios de tu lado, la bendición de Dios de tu lado, vas a salir victorioso. Amén. Número 5. Ora por discernimiento, hermanos. Es necesario porque hoy tenemos tantas voces hablándonos, tantas invitaciones. Eso hay invitaciones, hay idas para aquí, hay propuestas, hay acá, que necesitamos nosotros discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y quiero terminar con un verso que está en Salmo 27:8, hermanos. Y vuelvo y les digo, tomen un verso de la palabra de Dios y denle un nuevo significado revisando todas las concordancias, todo ese mismo verso en diferentes versiones. Así sea solamente un verso. Tomé este verso que leí durante la semana. Dice el Salmo 27:8. En mi versión dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. No entendí. Yo no entiendo qué significa. La verdad es que yo no entiendo. Mi corazón ha dicho de ti, y refiriéndose a Dios, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Está escrito en un lenguaje, como muchos pasajes en la palabra, que uno no entiende a primera vista. Y por eso es que es necesaria una ampliación, quizá en un primer momento, de otro traductor. ¿Sí? Si es posible, también sería muy bueno revisar varios idiomas. Dice, otra versión, esa fue la Reina Valera 1995. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová, Reina Valera de 1977. Esa está mejor, ¿cierto? Se entiende más. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora viene una versión a mí me gusta mucho estudiar la Biblia en esta versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente, porque uno siente que está escrita en términos como que tú los puedes tomar. En alemán sería greifbar, ¿sí? Que tú lo puedes tomar. Mi corazón te ha oído decir, palabra de Dios, ven y conversa conmigo. Esa es la invitación de Dios para nosotros, hermano. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué bonito sería, hermanos, que nosotros a esa invitación de Dios de ven y conversa conmigo, nosotros tuviéramos una respuesta positiva. Por eso quiero que nos arrodillemos. Vamos a ir en oración ante Dios y allí les voy a dar 2 minutos de pausa para que vayamos a donde Dios, le digamos, Señor, esta ha sido mi semana, estos son mis problemas, estas son mis necesidades. Ayúdame, necesito tu dirección, dame discernimiento. Y quiero aceptar esta invitación. Hermano, esta invitación no es solamente para el sábado. Ya hemos aceptado una invitación y amén por eso. Pero esta invitación nos la hace Dios a cada momento. Por la mañana, por la tarde, cuando tenemos tiempo libre. ¿Sí? Un recuerdo muy bonito que tengo de mi último empleo fue cuando ya me entregaron, me dijeron, yo ya había pasado la carta de renuncia, ya Dios me había regalado otro trabajo. Dije, quiero terminar este trabajo. Ya no tenía nada por hacer, ya estaba ahí como quien dice, ya, sí. Hice el correo de despedida, todo, puse ahí un verso de Dios, de la palabra. Dije, quiero terminar estas horas, me quedaba como 1 hora.
quiero terminar con 7 salmos. Y allí en el trabajo me puse a leer la Biblia. Y qué bonito sería, hermanos, que esto sea una constante en nuestra vida. El Espíritu Santo está en todo momento, hermanos, diciéndonos, ven y conversa conmigo. Ven y conversa conmigo. ¿Cuál es la respuesta a nuestro corazón, hermano? Podemos tener otra respuesta, no, yo no quiero conversar. Yo quiero es ver Netflix, yo quiero es ver fútbol, yo quiero es hacer otra cosa. Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, ven y conversa conmigo. Que nuestra respuesta, hermanos, sea, aquí vengo, Señor. Vamos a arrodillarnos. Vamos a